Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo. Gracias, señor presidente. Me parece, por una parte, muy auspicioso el hecho de la promulgación de esta ley de acceso a la información pública, en tanto que es sabido que la información es poder y es una condición para decidir autónoma y responsablemente en el campo político y ciudadano. No obstante, una ley de información pública no puede tener ambigüedades, y esto hace referencia al conjunto de excepciones que se marcan en el artículo 8 del capítulo 2, artículo 8, porque de alguna manera estas restricciones impuestas por la misma ley pueden transformarse en una ley de acceso restringido a la información pública. En este sentido, en los últimos tiempos me preocupa especialmente el contrato YPF-Chevron. Y me pregunto hasta dónde, dadas estas excepciones, y a pesar de la existencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia para que se dé conocimiento, hasta dónde no pueden seguir amparándose en el secreto con el artículo C del capítulo 8, que habla al hecho de no afectar secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos, cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado. Me temo que se podría apelar a ese artículo para continuar con el secretismo de este contrato, que es al mismo tiempo, como todos sabemos, corrupto. Seguramente no se podría amparar en el inciso B del mismo artículo, que habla de información que pudiera poner en riesgo el correcto funcionamiento del sistema financiero bancario, salvo que se considere que las empresas offshore son un correcto funcionamiento del sistema financiero. En esta medida, también señalo que la interpretación arbitraria de estas excepciones debilita el potencial de la ley, porque de alguna manera, reitero, los artículos B y C permiten que se transforme en una forma de protección de la información de ciertas corporaciones o bancos, lo cual no sería un verdadero avance. El otro aspecto que quiero señalar y me genera profundas dudas es la conformación de la Agencia de Información Pública. Está comprobado que esta agencia debe ser realmente autárquica y autónoma para poder funcionar correctamente y no tener dependencia del Poder Ejecutivo. Es decir, este nombramiento convocado, un concurso de oposición y antecedentes público que designe a la persona o las personas que se van a hacer cargo de garantizar el funcionamiento de la agencia, es otro punto que neutraliza el potencial de la ley, y no son puntos secundarios a mi modo de ver, porque el tema es que si nosotros permitimos esta ambigüedad de la ley y el hecho de la dependencia del Poder Ejecutivo, de la Agencia de Información Pública, podríamos estar restringiendo o caer en la situación que se cayó, también, disculpe mi obsesión, con el contrato YPF-Chevron, que visto desde afuera del gobierno se quería esclarecer y elucidar, pero la Oficina Anticorrupción lo primero que hizo fue decir que no podía darse a publicidad debido a X razones. Por estas dos limitaciones al ejercicio de la Ley de Información Pública, me parece que son elementos que verdaderamente van a lesionar el derecho ciudadano a la información, y en ese sentido creo que el conocer o no las condiciones del contrato YPF-Chevron, que fue realizado en el gobierno anterior, pero que este gobierno continúa avalando, cuando ha sido evidente, y sabemos por los Panama Papers lo que significan estas cuentas o empresas offshore, hasta dónde, me pregunto, vamos a seguir ocultando cierta información
gracias al capítulo 2 de excepciones y, de alguna manera, a la no autonomía real que tenga quien se desempeñe como cabeza de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Estas son dos grandes dudas que espero puedan resolverse en el curso del debate. Nada más. Gracias, señor.